Buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Noche sin Tregua, el programa de la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. En ocasiones desconocemos a nuestros grandes fundadores, desconocemos a los héroes nacionales y parece mentira que en el transcurrir de la época moderna estemos apenas conociendo a muchos de los fundadores. A veces los conocemos desde la perspectiva histórica y perdemos la objetividad o la visión de la importancia que tuvieron como políticos, como esos hombres que desarrollan un liderazgo significativo. Nuestro tercer presidente constitucional, Juan Rafael Mora, es un caso especial de esos grandes líderes que conformaron nuestra nación. De ese tema vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les propuse en la introducción, empezando en voz alta para hablar de don Juan Rafael Mora, he invitado a dos expertos que conocen de sobremanera a ese personaje. Uno de ellos, don Armando Vargas Araya, periodista y exministro de Comunicación, quien además, desde mi perspectiva, es el hombre que ha tomado la punta de lanza para haber desarrollado todo este estudio alrededor de don Juan Rafael Mora. Y el otro invitado, don Juan Durán Lucio, quien es doctor en filosofía, escritor y experto en literatura hispanoamericana, y aunque usted no lo crea, chileno, y seguramente sabe más que nosotros de un héroe nacional. A ambos, bienvenidos, un placer tenerlos. Les invito a que brindemos por ustedes, por los televidentes y por nuestro país. Salud. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga, por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava.
Don Armando, a mí tengo una debilidad por la política y por las figuras políticas. Yo quisiera escudriñar sobre un hombre que hoy por hoy es un héroe nacional, que sabemos mucho de historia de él, pero yo quisiera conocer un poquito más sobre el carácter y sobre ese político que representa Juan Rafael Mora. ¿Cómo lo podría usted describir o cómo lo podríamos ubicar dentro de esos grandes políticos latinoamericanos? Es un estadista, en primer lugar. Quiere decir esto que era una persona que tenía una mirada de largo plazo, que tenía un proyecto de país, que sabía muy temprano cómo quería que fuera Costa Rica en el futuro y qué tipo de costarricense quería él que llegaran a ser los habitantes de este territorio en donde su familia había vivido por muchas décadas, siglos tal vez. Por lo menos un par de siglos antes vinieron los Mora, quizá de Cataluña. Y entonces él tenía esta faceta del estadista que mira mucho más allá del presente. Recordemos que estuvo ejerciendo el mando en la República a lo largo de 10 años y que la guerra patria solamente fueron unos 14 meses, pero él estuvo 10 años a cargo del país. Venía de un periodo, Costa Rica, de mucha, había tenido 8 o 10 gobiernos de una gran inestabilidad y él le dio una gran estabilidad. En segundo lugar, era un hombre práctico. Él nació en 1814, en lo que era una aldea, San José, por lo tanto nació súbdito de España. Y tiene 7 años cuando se recibe la independencia y comienza a imaginarse el país anhelado. Su primo segundo, Juan Mora Fernández, ¿cuál era ese país anhelado? Juan Mora Fernández, su primo segundo, fue nuestro primer jefe de Estado y estuvo al mando del país, primero por un año de manera interina y luego 2 periodos de 4 años, es decir, estuvo 9 años al mando del gobierno del país. Su padre también estuvo en el servicio público, porque fue alcalde y porque ocupó una serie de posiciones como un ciudadano prominente, era un hombre de negocios. Y muy temprano Mora... No llega desconociendo lo que es la política. De ninguna manera, de ninguna manera. Muy temprano Mora es elegido alcalde constitucional, como se llamaba entonces, de San José, pero además en 1846 fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego en en el 43 y en el 46 es diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y mientras fue vicepresidente de Castro Madrid, el vicepresidente del Ejecutivo era presidente nato del Congreso. Por tanto, tuvo una carrera parlamentaria previa a su llegada a la presidencia de la República y como hombre de negocios viajó. Se dice que fue a Francia, pero ciertamente a los 19 años ya estaba en Nueva York, hizo negocios con Jamaica, tuvo un pequeño barco con sus hermanos y anduvo por los puertos de Centroamérica, y cuando vino el desarrollo del café y de la exportación de café, él se dedicó a ese negocio de una manera muy destacada y por lo tanto fue varias veces a Chile. Aquí está el vínculo con el doctor Durán Lucio, que ha estudiado mucho el desarrollo de las ideas y del pensamiento en Mora por la influencia de grandes pensadores latinoamericanos, no solamente chilenos, que estaban en Valparaíso y en Santiago en aquella época. Por tanto, era un hombre práctico que trajo su experiencia de hombre de negocios al gobierno. Era un hombre de buen carácter, la gente lo llamaba Don Juanito por lo mismo. Era un hombre que conocía a todo el mundo. San José tenía 15.000 habitantes y Costa Rica 120.000 cuando Mora llegó a la presidencia. Y él tenía entonces una red de contactos y de amigos y llegó a ser muy popular. Tan popular que a los 5 años de estar ejerciendo el gobierno, cuando viene la amenaza y la invasión extranjera para esclavizar a Costa Rica,
el pueblo se une al presidente y responde a una sola voz, con alguna pequeña excepción, al llamado a las armas para ir a defender aquel proyecto de país que hacía 5 años que él venía desarrollando. Y don Juan, usted conoce de ese proyecto de país que nos habla, desde su visión, ¿cuál era ese proyecto? Porque don Armando nos ha hablado 3 veces del proyecto y ya hay inquietud de saber cuál era el proyecto. Y me parece muy bien que lo haga don Armando, porque en efecto, si hay un gobernante que tiene en ese momento una idea clara de un país culto, civilizado, democrático, republicano, es Juan Rafael Mora. Él quiere establecer aquí en Costa Rica todos los adelantos, como se decía en ese momento, los progresos de su tiempo. Y esos progresos eran el sufragio, la educación, la libertad de pensamiento y la organización de una nación en torno a un orden público, político, civil, tolerante, republicano, etc. Todos esos ideales son los ideales que están presentes como una propuesta utópica, pero real en los países de América Latina en ese momento, ¿no? A mí me llama la atención, oyéndolos a ustedes, que él muere muy joven, 49, 50 años. 46 años. Y con lo difícil que era el transporte en aquellas épocas, es un hombre que estuvo en Nueva York, es un hombre que estuvo en Sudamérica, en Chile, es un hombre que estuvo en Europa. Podríamos decir, Armando, que tenía una visión globalizada de aquella época y que muchas de las cosas que él llega en ese país que se imaginaba, que todavía sigo yo, cuál era el país que él se imaginaba, que lo tuvieron que haber permeado en esa visión país. Así es, en efecto. Mire, él en 1848 es cuando se pasa un decreto cambiándole el nombre al Estado Libre de Costa Rica por el de la República. Y cuando el presidente Castro Madrid renuncia, como un homenaje, el Congreso le da el título de fundador de la República, pero ya se va. Quien construye los fundamentos institucionales del orden republicano es la administración de Mora, no Juan Rafael Mora. Él y un equipo de primera categoría con que se reunió para gobernar. Un equipo en donde había gente de 50 años, de 40 años, de 30 años, varias generaciones, y en donde trajo a su primo segundo, Juan Mora Fernández, para que fuera el presidente de lo que hoy llamamos la Corte Suprema de Justicia por los primeros 4 años del gobierno. Es decir, él buscó la gente más experimentada, la gente que más podía ayudarlo en implementar, en realizar, en poner en práctica este orden republicano que él quería para nuestro país. Y aquello fue un cambio extraordinario, porque fue sustituir la mentalidad colonial, la mentalidad que ahora llamaríamos oscurantista, por el pensamiento de la Ilustración, por el positivismo, por el progreso. Y él trabajó en un desarrollo material de la República favorecido por el auge del café. Ahora que hablamos tuvo que haber sido un liberal desde el punto de vista del pensamiento. Un liberal, sin duda, claro que sí. Un liberal republicano paternalista y más bien de tinte conservador. Sin embargo, estaba todo por hacerse. Y algunas de las decisiones que se habían tomado inmediatamente antes, incluso cuando él fue vicepresidente del gobierno, vinieron a ponerse en práctica después. Acaba de celebrar el Hospital San Juan de Dios, el decreto de hace 175 años de su creación. Pero aquel decreto se firmó y no sucedió nada. Cuando se construye el hospital, ya cuando comienza la administración Mora, y se estrena el hospital en el año de 1855, casi a tiempo para recibir a los heridos y a los damnificados de la guerra que hubo en la frontera con Nicaragua. También estableció, por ejemplo, la sociedad médica. Hicieron el intento, pero no prosperó, de establecer una escuela de medicina en la Universidad de Santo Tomás y estableció el protomedicato. Por eso cualquiera que pasa al frente de las instalaciones del Colegio
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, al costado sur de la Sabana, verá que dice fundado en 1857 por la administración Mora. En educación, don Juan Durán Lucio es el especialista que va desarrollando cada vez más eso, pero hubo una reforma de las aduanas y una organización de las aduanas. En esos 10 años, los ingresos del fisco aumentaron 6 veces. Algo que desearíamos hoy en día. Ahora que oímos hablar tanto, porque creció la economía, que es la mejor manera de aumentar la recaudación de los impuestos, pero también reorganizó el Poder Judicial. Y ahí, particularmente en la organización del Poder Judicial, pinta muy bien esa manera ilustrada, liberal, del orden republicano que se estableció durante esa década de Mora. Me llama la atención que usted le dice que don Juan es el conocedor del tema de educación que plantea este prócer. Lo digo porque la semana pasada tuve aquí mismo un programa sobre la educación en Costa Rica, pero yo no me fui tan atrás, yo llegué hasta Mauro Fernández. Me gustaría saber cuál es esa herencia que recibimos nosotros de visión sobre la educación, que ha sido tan importante en nuestro país, por Juan Rafael Mora. Fíjese usted que el presidente Mora, como dice don Armando, preocupado de establecer una república culta y civilizada, se concentra en financiar, establecer un proyecto de educación pública generalizado para varones y mujeres. Y cuando se dice tan comúnmente que el primer instituto de educación femenina es el Colegio de Señoritas, fundado en 1888, pues en el San José de Mora, en 1854 liceos para niñas, en las capitales de provincias, ¿no? Eso es también un hecho poco conocido, porque hay estas razones históricas que todos conocemos de un cierto ocultamiento de la obra de Mora, más allá de la Guerra Patria del 56-57. ¿Quién era interesado en ocultar todos esos Bueno, se dice logros? Que los primeros, durante la década del 60 al 70, los Montealegre y su grupo, ¿no?, que eran detractores de Mora y enemigos comerciales y rivales de Juan Rafael Mora en varios campos. Y en la década del 70 ya viene el general Tomás Guardia, que no tiene mayor interés, si no me equivoco, en exaltar la otra figura que no sea la del mismo, ¿no? Pero no hay ocasión para rescatar la figura de Mora hasta fines del siglo XIX, y ahora nuevamente gracias a estos libros de don Armando Vargas, que se ha producido un renacimiento de la figura de Juan Rafael Mora. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. No perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. INA, una institución al servicio de las pymes. El Sistema de Banca para el Desarrollo, o SBD, también ofrece apoyo empresarial a través del INA y su unidad PYME, brindando servicios tales como capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer y hacer crecer las empresas. Más información en sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía
Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Ha estado en tu vientre durante 9 meses. Deseas lo mejor para él. Inmediatamente después del nacimiento, dale el mejor regalo, tu leche. La lactancia materna exclusiva es el único alimento que tu bebé requiere hasta los 6 meses de edad. Contiene todos los nutrientes y el agua para su adecuado crecimiento. Ayuda a tu bebé a crecer sano y seguro. Leche materna, el único alimento completo. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hay otro tema que tocaba don Armando cuando hacía referencia a la patria que se imaginaba Mora, pero no solamente era la patria. Usted nos dijo que él se imaginaba un ciudadano. Sí. ¿Qué características tenía ese ciudadano? ¿O sobre qué base me dice usted que Juan Rafael Mora se imaginaba un ciudadano? Su primera pregunta fue sobre el carácter de Mora. Ajá. Y tiene que ver con el carácter de Mora porque muchos de los problemas que afrontamos en la sociedad contemporánea en Costa Rica no son problemas de falta de conocimiento ni de falta de recursos, sino problemas de carácter. Y lo que el señor Mora tuvo fue un carácter muy firme, muy fuerte, muy bien esculpido a lo largo de los años. En el carácter de Mora, ya lo dijo Luis Doble Segreda en 1929, se pueden distinguir los principales atributos del carácter del pueblo costarricense. Es decir, las virtudes que vienen siendo los bloques con que se construye, así como tenemos una columna vertebral, esa columna moral, que es la que le da a la persona la capacidad de orientarse, la brújula de índole ética, para tomar decisiones entre lo que conviene y lo que no conviene, lo bueno, lo malo, lo mío, lo tuyo, etc. Ahora, cuando se estudia el carácter de Mora, es perfectamente posible detectar esas virtudes del mejor carácter costarricense. Era una persona en donde el trabajo era muy importante y el concepto de trabajo de Mora es un concepto muy profundo y muy rico. La disciplina, el valor, el amor filial, el patriotismo o amor a la patria, una esperanza, una confianza en que las cosas van a ser mejores mañana y en que ahora somos pequeños pero no debemos de arredrarnos por el tamaño relativamente menor, sino pensar que Costa Rica puede ser grande también, en ideas, en instituciones, en iniciativas. Una persona civilizada, una persona culta, una persona cuyas virtudes rurales están arraigadas en el suelo, en la tierra misma, de donde brota lo mejor del carácter costarricense. Ese era el tipo de persona que él quería construir. Una persona además solidaria, y esto no es lenguaje de este momento, no. En el discurso de él de toma de posesión de su último mandato en 1859, él habla ya de la solidaridad y habla del deber del Estado de velar porque el obrero, porque el campesino, porque el empresario
todos a la medida de su esfuerzo puedan recibir los beneficios de la producción nacional, que es un esfuerzo colectivo siempre. Y en esa época, en Europa, en Francia especialmente, comenzaba a hablarse de lo que llamamos ahora el estado de bienestar. Mora no usa la expresión, pero los elementos de la concepción de lo que es un estado de bienestar son el salud, educación, infraestructura, hospitales, escuelas y colegios, caminos sin la menor duda, y puertos. Hay algo que me sorprendió en algunos documentos de los que usted me facilitó para leer, para hacer el programa, y era que teníamos el ejército más grande de Centroamérica, ¿verdad? Yo creo que a más de uno en su casa le está sorprendiendo pensar que Costa Rica podía tener el ejército más grande de Centroamérica. Entonces Mora, don Juan, tuvo que tener un mando sobre ese ejército que teníamos para pelear en el 56. ¿Peleó él o él solo dirigió como presidente y mandó a sus generales o fue un general en batalla? No, él estuvo el 11 de abril en Rivas y él dirigió las tropas desde San José hasta Liberia, y cuando estando en Liberia se entera de que ya estos filibusteros han ingresado al territorio nacional, envía a su hermano con una división a enfrentar a estos filibusteros. Se los derrota, inmediatamente se les persigue hacia Rivas y Mora sigue con su ejército en la persecución de estos invasores, ¿no? El ejército llegó a ser muy grande, sí, pero es una respuesta a una situación de hecho. Es un ejército que podríamos llamar hoy día defensivo. Entonces, ¿se conformó para esa gesta o ya estaba conformado? Ya estaba conformado, pero se enriqueció y se aumentó para esa gesta porque el peligro era inminente, ¿no? El cruce del río San Juan y la vía del tránsito llevaba casi 2.000 ciudadanos norteamericanos cada año pasando por allí sin permiso ni autorización de nadie. Un día de estos me topé yo a Armando antes de hacer este programa y entre broma, pero también había algo de consulta. Le decía yo que por qué las fuerzas de Costa Rica, ahora que veo que ese tamaño de ejército era grande, y con el liderazgo de Mora para llegar hasta arriba, no tuvo nunca la tentación de apropiarse de esas tierras y haber hecho el territorio más grande, que era muy normal en Sudamérica y en otros lugares. Haber dicho, no, mire, hemos llegado hasta acá, soy conquistador de estas tierras, me las voy a apropiar, llego hasta el lago de Managua, hasta el lago de Nicaragua y hago Costa Rica más grande. No hubo esa intención nunca en la mente de Mora. Ninguna manera, todo lo contrario. El ejército se constituyó porque había una lectura amplia de lo que estaba pasando en el Nuevo Mundo. Recordemos que en el año de 1846 fue la guerra de Estados Unidos contra México, que 2 años después, luego de ocupar por 9 meses el territorio mexicano y de ondear la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional frente al Zócalo, teniendo un gobernador militar de los Estados Unidos, se firmó el tratado Guadalupe Hidalgo, que le cortó la mitad del territorio a México y pasó a ser parte de los Estados Unidos. Antes se había separado la provincia de Texas, que llegó a ser la República de Texas, y 10 años después se anexó a los Estados Unidos también. Pero había amenazas del expansionismo esclavista de Estados Unidos en el Istmo de Panamá, en las islas del Caribe, se quiso adquirir Cuba, en las islas del Pacífico frente a el Perú y Ecuador. Hubo un intento o un movimiento para recuperar o tomar el resto de México, un movimiento llamado All of Mexico. Y de eso se hablaba en los periódicos de San José en aquella época. Y luego hubo una Asamblea Nacional Constituyente en Nicaragua que aprobó un artículo que decía: las fronteras con Costa Rica son las que había en la época de la colonia. Vale decir, nos quitaban Guanacaste y mucho más, el partido de Nicoya y toda la provincia de Guanacaste, si aquello fuera, si hubiera valido, y por eso se construyó, se levantó el ejército. Y ese ejército era un ejército de milicianos, a saber, los profesionales eran los oficiales y los milicianos eran gente del campo y trabajadores de la ciudad que se capacitaban en el uso de las armas el primer domingo de cada mes y que fueron llamados a ir a la guerra en el 56-57. Pero
en la proclama de marzo de 1856, Mora dice que no es la conquista de un territorio ajeno lo que mueve, sino liberar a Nicaragua, proteger la soberanía de Costa Rica, luchar por la independencia de Hispanoamérica y luchar contra la esclavitud, que son las 4 dimensiones de la guerra. Son los propósitos de la guerra patria que usted llama, nacional, regional, continental y universal. Así es, en efecto, porque la lucha contra la esclavitud aquí en cualquier parte de un ámbito mundial de la humanidad. Pero es que eso es sorprendente, don Juan, porque nosotros estaríamos sacando a este prócer de ese ámbito chiquitito casero a una perspectiva, por lo que plantea Armando, una perspectiva mundial, latinoamericana. Sí, es sorprendente ver los periódicos chilenos de la época, por ejemplo. ¿En qué época estuvo él en Chile? Él su primer viaje a Chile lo realiza en 1843 y hay 5... O sea, llega en el 843, en el 42 ha muerto O'Higgins. En el 42 ha muerto O'Higgins. Tiene que haberse nutrido de mucho Bueno, en Chile hay una pleyade de exiliados argentinos muy ilustres, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, sí. Juan José Alberdi, es Andrés Bello, rector de la Universidad de Chile. El embajador primero que vino de Chile a Costa Rica, don Francisco Solano Staburuaga, queda admirado por la figura de Juan Rafael Mora y le escribe al presidente Manuel Montt de Chile diciendo este es un hombre excepcional y su conocimiento de nuestro país, en el que ha estado 4 o 5 veces, dice, ha mostrado que entró en contacto con las principales figuras de nuestro país. Si él tuvo que haber tenido contacto o haber conocido de José Gervasio Artigas, de San Martín, de Bolívar, de todas esas figuras tuvo que haber tenido, porque eran contemporáneos. Eran contemporáneos, tiene que haber tenido contacto. En los diarios chilenos, como le decía, hay cada semana una crónica sobre la guerra en Nicaragua y el papel de Costa Rica como defensor de la soberanía hispanoamericana, que está impidiendo que este gran gigante continúe avanzando hacia el sur, porque la guerra de Estados Unidos contra México, que privó a México, como dice bien don Armando, de casi el 70% de su territorio, fue una guerra que tuvo una repercusión enorme. En Chile, un país que está ya miles de kilómetros al sur, sin embargo hubo una alerta muy voceado y anunciado por los principales historiadores chilenos de que Chile tenía que o brindar inmediato apoyo a Costa Rica o prepararse para defenderse, porque si avanzaba Estados Unidos del sur de Panamá, todo el continente estaría en serio peligro de ser dominado por... Esta investigación, a mí lo que más me sorprende es que hoy sería muy fácil meterse en internet, buscar periódicos, pero esto no ha sido fácil, don Armando. O sea, haber hecho este rompecabezas es complicado. Y por ahí también leo de que hay un paralelismo que se le hace a él con Abraham Lincoln. ¿De dónde surge eso? Sí. Vea usted, en 1924 había una legación americana en Costa Rica que estaba precisamente donde hoy está el Palacio Azul, o sea, la sede de la presidencia de la Asamblea Legislativa. El ministro residente, Castillo Azul, el ministro residente de la Unión Americana en San José se llamaba Roy Tasco Davis. Y en ese año de 1924, el 4 de julio, en la sala de recepciones de la delegación americana, él puso el retrato de Lincoln y al lado puso el retrato de Mora. Y él dice, en un recorte de prensa que está por ahí disponible, que ellos eran hermanos en ideales de la lucha por la libertad y contra la esclavitud. Y posteriormente hay otros autores de los Estados Unidos que escriben sobre el tema. Por ejemplo, un profesor Stevens de la Universidad de California, no hace mucho, hará 2 o 3 años, escribió sobre el tema y dijo que hay un gran paralelismo entre Lincoln y Mora. Y menciona 3, pero dice que hay más. Sus orígenes académicos humildes, el hecho de que siendo civiles los 3 comandaron una guerra en defensa de la República, los 2, y en tercer lugar, que los 2 fueron asesinados poco tiempo después de sus más grandes éxitos. Y más recientemente vino a una cena morista realizada en el Club Unión,
el presidente de la Abraham Lincoln Association de Estados Unidos, a dar un discurso diciendo: ustedes tienen que ver a Mora en la perspectiva de Lincoln. Y ese discurso, esa conferencia que él dio, la publicó en la revista de la Abraham Lincoln Association, que circula por todos los Estados Unidos. Si un tico hubiera dicho eso, a lo mejor se hubieran burlado de él, pero son los catedráticos y los académicos y los líderes cívicos de los Estados Unidos los que nos han venido a decir, y los diplomáticos, que hay un paralelismo muy fuerte entre la concepción de la libertad que defendió Mora aquí y la que defendió después Lincoln en Estados Unidos, y particularmente la lucha contra la esclavitud. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Y eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En esa misma obligación que tengo yo del programa, cada vez que hago un programa, y tengo que estudiar, no me queda otra, encuentro cosas que yo quiero traérmelas al presente, en momentos de tanta confusión de nuestros gobernantes. Encuentro algo que dice que Mora no se preocupó por cambiar la Constitución, que era un hombre pragmático y que llegó a gobernar con los instrumentos que existían y a hacer lo mejor que podía hacer con esos instrumentos. Lo digo porque hoy en día, en nuestro presente, todos nuestros gobernantes hablan de ingobernabilidad, teniendo muchos más instrumentos para gobernar que seguramente los que tenía Mora. Entonces, la justificación que siempre encuentra uno, y pasa en América Latina en general,
los gobernantes interesados en moldear una constitución a su forma, a su estilo, para tener todas las posibilidades de gobernar, y si no llamando a la ingobernabilidad como el gran justificante, don Juan. ¿Qué percepción tienen ustedes de eso? A mí eso me dejó, me impresionó. Mire, yo antes de arriesgarme a una respuesta a su pregunta, quería agregar un breve aspecto relativo a la esclavitud y la cercanía de Mora con Lincoln, porque se sabe poco o se olvida que William Walker, una vez en el poder en Nicaragua, reinstaura la esclavitud en Nicaragua en julio de 1856. Entonces, cuando se habla de esclavitud no se habla en términos metafóricos, de sometimiento obligado de alguien, se habla en términos reales de comerciar con vidas humanas, de comprar y vender nativos, como decía Walker, y en el mercado para beneficio de las grandes familias plantadoras de algodón de los estados del sur de los Estados Unidos. Entonces, es un peligro concreto y real. Y eso sí vuelve a hermanar mucho la causa de Lincoln con la causa de Juan Rafael Mora. Cuando Rafael Mora dice vamos contra la esclavitud, lo está diciendo en un sentido directo. Hay peligro de haber sido sometido al régimen esclavista que dominaba la economía del sur de los Estados Unidos. Faltan todavía 10 años, casi 10 años para que asesinen a Lincoln. La esclavitud es un hecho económico de grandes dimensiones en la economía americana. Sí, le dejo la... Don Juan lo volvió a ver a usted en la pregunta del pragmatismo. Ingobernabilidad es la confesión de la incapacidad, digo yo. De la incapacidad para ejercer el mando. ¿Por qué? Uno, carácter. Lo hablamos antes. Y desde luego hay muchas palabras para hablar de carácter. Dos, claridad de pensamiento. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo y hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el camino, la ruta de Costa Rica y cómo puedo hacer yo para acercarme lo más posible a esa ruta? ¿Y cómo puedo agregar otros factores de poder que puedan unirse en torno a esto que yo estoy pretendiendo realizar? Si hay claridad de hacia dónde voy, hay una visión estratégica. Si hay un programa, si hay un equipo, si hay pedagogía política cotidiana, vale decir, instruir al pueblo soberano en qué es lo que el gobernante quiere hacer y cuáles son las opciones que tiene y por qué escoge esta, es perfectamente posible. Permítame, de mi experiencia, cuando estuve con don Luis Alberto Monge, le cuento una. Las cooperativas de caficultores tenían muchos problemas para financiar la cosecha con la banca nacional. Y andaban atrasados y la cosa no caminaba. Hasta que don Luis Alberto se enteró. Y entonces el presidente de la República invitó a tomarse un café de Cayello en la presidencia al presidente de la Junta Directiva de cada uno de los bancos del Estado, que eran 4 entonces, y al gerente general. Y lo que les preguntó fue, ¿cómo es que ustedes tienen una lista de clientes top, premium, predilectos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esos clientes? Cuénteme, yo quiero enterarme. Entonces ya le dijeron, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Y él les dijo, yo quiero que a partir de ahora, y mientras yo sea presidente de la República, ustedes pongan a las cooperativas de caficultores entre los clientes premium de la banca del Estado. Si les parece que lo que yo estoy pidiendo está fuera de lo que ustedes creen que deben de hacer en su autonomía bancaria, me lo dicen, porque el próximo miércoles se reúne el Consejo de Gobierno y podríamos nombrar una decisión a aquellos, ¿verdad?, que quieran estar de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo y de ahí salieron esa tarde a llamar a los gerentes de las cooperativas de caficultores a decirles que por qué estaban atrasados en pedirles el crédito que ahí estaba listo para ellos. ¿Cómo se ejerce el poder? Cada quien tiene su manera de matar pulgas. Pero si usted sabe lo que quiere, usted sabe para dónde va, usted sabe el margen que tiene para influir en la toma de decisiones, va adelante. Sí, maneja con los instrumentos que tiene. Le estoy dando un solo ejemplo. Hay muchísimos otros.
porque todos los presidentes han sabido cómo hacerlo en su momento. Y en el caso de Mora, él no quiso cambiar la Constitución porque ya había sido constituyente y él sabía cómo era el asunto. Ya sabía cómo se hacían las salchichas y no quería pasar por ese proceso. Pero además se dio un fenómeno extrañísimo. Durante los 10 años de Mora estuvieron vigentes la Constitución de 1947, que fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente con todas las de la ley, y la Constitución reformada de noviembre de 1948, que fue pasada por el Congreso. El Congreso aprobó una reforma a la Constitución y quedaron vigentes las dos. Imagínense ustedes lo que es gobernar con dos constituciones en la mano. Bueno, y sin embargo, no pidió unificación de textos, no. Ahí fue adelante, 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 porque sabía para dónde iba, sabía lo que tenía, los recursos que contaba con su equipo de gente y porque lograba una comunicación muy fluida en ambas direcciones con la ciudadanía, que estaba apenas descubriendo que eran ciudadanos porque venían de ser súbditos pocos años antes. Le voy a hacer dos preguntas, ya casi que me sé que la respuesta, pero no importa, las quiero hacer. ¿No es exagerado hablar de una segunda independencia de Centroamérica después de este proceso de Mora y en el 56? No, en absoluto, en absoluto. Me parece a mí que basta leer estos hermosos libros para tener una respuesta concluyente de que si en la guerra del 56-57 no se hubiese derrotado a William Walker, Costa Rica no hubiese logrado la independencia que ya había alcanzado en 1821, no habría madurado ese proceso. Habría sido un caos absoluto de dependencia completa. Se consagra la independencia de Costa Rica realmente después de 1856-57 con las victorias sobre William Walker, que en efecto no ocurre sino hasta que Walker muere, fusilado en el año 60. Pero ese sacrificio de Mora y el pueblo costarricense consagra la independencia. No sé si don Armando estará de acuerdo, pero a mí como lector de... Don Armando, le tengo la otra pregunta. La otra, ¿no es exagerado hablar de un movimiento continental de identidad en todos estos análisis que se hacen sobre la figura de Mora? De ninguna manera. Yo pensaría la respuesta, nada más las hago por cuestión de... Fue una historiadora argentina la que escribió, la que dice que es la guerra patria la que desata un movimiento continental de identidad. Resulta ser que estaba pugnando esta definición de una identidad, si se quiere, supranacional. Y es en 1856 cuando América Latina recibe su bautizo. Y esto no lo decimos aquí, esto lo ha dicho un profesor, un filósofo y profesor de Historia de las Ideas de Uruguay, que escribió varios tratados sobre el origen de América Latina. ¿Por qué se llama América Latina? Y en 1856, en Venecia, hay veraneando un poeta bogotano que vive en París, y es él quien escribe un poema muy largo que se llama Las Dos Américas, específicamente sobre el conflicto que se está escenificando en el Istmo Centroamericano, y en donde él habla de las dos Américas. La América sajona tiene al frente la América Latina, y a partir de ese momento es que cobra fuerza el concepto de América Latina. El movimiento de la identidad latinoamericana tiene sus raíces en el conflicto que se libra en la frontera de Nicaragua y Costa Rica. Y eso lo han investigado franceses, chilenos, argentinos, uruguayos. A los que nos cuesta aceptar aquello es a los costarricenses, porque tenemos a veces la idea de que esto es chiquitito, pequeñito, y que mejor así, y que no le muevan mucho. Y nos da pena reconocer la grandeza
de algunas cosas que hemos logrado a lo largo de la historia y la grandeza moral en algunas de las ideas. Yo acabo de leer con regocijo la conferencia que se acaba de dar sobre el tratado de proscripción de armas pequeñas, pero la decisión de disolver el ejército en tiempos de paz es una medida de alcance universal. La decisión de invertir en educación que viene desde muy temprano en la República, esa es una decisión ejemplar en el mundo. Y la decisión de dedicarnos a proteger la naturaleza es una decisión ejemplar en el mundo, y como esas hay otras. Hace poquito en el Financial Times de Londres, uno de los editores de la página editorial ha venido a Costa Rica y ha dicho: todo el mundo mira a Noruega porque es un país muy rico. Bueno, lo era antes de que cayera tanto el petróleo, pero sigue siendo muy rico y un país balanceado. Pero si yo hubiera tenido que escoger un país donde nacer que no fuera en Europa, sería en Costa Rica. Y los otros países del mundo en desarrollo deben de ver el ejemplo de Costa Rica. Una de las ideas, perdón, don Armando, de este programa es hacer volver a la gente a creer en a nosotros nos cuesta y nos avergüenza reconocer lo que somos. Y somos un gran pueblo, sin la menor duda. Si no, un catedrático como Juan Durán Lucio no hubiera pasado 40 años de su vida aquí enseñando a los profesores de español, y tantos otros que vienen y que nos dicen lo que somos y todo lo bueno que tenemos. Ahora, en esto también... Yo quisiera agregar un programa es suyo. Sí, gracias. Don Armando, muchas gracias por sus palabras, pero don Claudio, bastaría con ver este libro, Polifonías del Padre de la Patria, que son una serie de notables artículos escritos por americanos, europeos, costarricenses, por gente variada, la más variada procedencia y la más variada cuna intelectual, de admiración por Mora y su obra, ya contemporáneos suyos que vieron la grandeza de este personaje, grandeza que no ha sido redescubierta sino gracias a estas publicaciones que ha hecho don Armando, ¿no? El lado oculto del presidente Mora es un libro que puso en vigencia nuevamente, o por lo menos en la palestra de la discusión intelectual nacional, la percepción de Mora, de esto que ha hablado don Armando, el gobierno, la gobernabilidad, el orden, la necesidad de soberanía, la educación, etc. Y el otro libro que a mí me parece particularmente rico es La palabra viva del Libertador, aquel que es una compilación de los escritos de Mora, de sus discursos, de sus cartas, de sus proclamas, de los textos que él dejó para la posteridad, en donde hay una clara visión de su pensamiento y de la profundidad de sus ideas, ¿no? En eso de las ideas, a mí también me llamó en esa investigación la atención, Armando, que hay algo que tenía Mora que hoy pareciera contradictorio para algunos, en el caso mío no. El progresismo y el liberalismo estaban conjugados en la personalidad y en el pensamiento de Mora. Así es, en efecto, porque era un gobernante muy costarricense, y así somos los costarricenses, ¿verdad? Estas contradicciones entre izquierda y derecha son falsas. Si no, Dios, yo diría o más que creador, que son estúpidas, no nos hubiera dado una mano izquierda y una mano derecha, y a ratos es la izquierda, a ratos la derecha, y generalmente son las dos. Eso de decir que la derecha y la izquierda tenían que estar peleados es una insensatez, para decirlo menos. Y eso es contrario al espíritu costarricense, que siempre ha sido un espíritu de concordia, siempre ha sido un espíritu de diálogo y de solidaridad. Así ha sido en los grandes momentos, y por eso es tan importante en la personalidad común del costarricense, en la identidad nacional que se forja en el crisol de la guerra patria, porque los pueblos se amalgaman ante los grandes desafíos, las grandes luchas y los grandes sufrimientos. Y ahí fue el triunfo sobre el expansionismo esclavista de los Estados Unidos, y en segundo lugar, el gran sufrimiento que fue la peste del cólera, que mató, enfermó, contagió a la mitad de la población y mató a una décima parte de la población. Entonces, en el triunfo y en el dolor de la guerra patria es cuando se amalgama esta
forma de ser costarricense que he tratado de describir en muy pocas palabras, que evoluciona, siempre está evolucionando. Acaba de firmarse la reforma constitucional que habla de la república multicultural y multiétnica. Claro que sí, pero eso es parte de la evolución de lo que somos, y eso tenemos que redescubrirlo y volver a nuestras raíces, no para mirar hacia atrás, sino para saber dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos enrumbarnos. Eso es lo que nos hace falta, una visión conjunta de futuro. Gracias, don Juan, gracias, don Armando, un placer y riquísimo. Como a veces he dicho en este programa, hoy soy menos tonto que ayer. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Los espero en 8 días. Les recuerdo que mañana se repite el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, el miércoles ya en YouTube, y su obligación con la política con P mayúscula de hoy en 8 días. Gracias, muy amable.